Pues precisamente, además de la CDU, la gran vencedora de la noche es la ultraderechista Alternativa para Alemania de Alice Weidel. Ha duplicado sus votos, se consolida como segunda fuerza en el Parlamento y también se ofrece Andrea Sánchez a entrar en el futuro gobierno. Algo que parece que no va a ocurrir porque el resto de partidos ya ha dicho que no va a romper este cordón sanitario, que no van a pactar con Alternativa para Alemania. Los resultados confirman lo que pronosticaban los sondeos, que la AfD, la ultraderecha, va a ser la segunda fuerza en el Parlamento alemán y lo más probable es que sea la principal fuerza de la oposición. Alemania, otrora la locomotora de Europa, llegaba a estas elecciones del 23F gripada. O quizá gripada sea un adjetivo generoso. Podríamos casi decir que entraba pues sin frenos y marcha atrás. Alemania, el país que daba lecciones a Grecia hace más de 10 años en plena crisis de deuda, esa que nos aplicaba al sur de Europa recetas de austeridad y de moderación, tiene ahora su PIB en senda descendente desde hace años, en concreto desde hace 3 años y sobre todo tras perder la energía barata para alimentar su producción industrial y para exportar al mundo. Los precios del gas y la electricidad alemanes se han disparado y han dañado enormemente a su industria, el corazón de esa locomotora. ¿Le suena lo del Nord Stream? Volkswagen cierra sus fábricas y si algunas se salvan es gracias al movimiento sindical, aunque a veces a cambio de despidos y de salarios congelados. En 2024, la economía alemana cerró su segundo año consecutivo en recesión y en medio de un creciente desempleo. El Fondo Monetario Internacional avisa de que este 2025 la economía germana se estancaría en un crecimiento del 0,8%, muy inferior, por ejemplo, al de España. ¿La culpa? Bueno, pues la culpa siempre es de otros, de China, de Rusia, de la clase trabajadora migrante, pero nunca de las élites políticas y económicas alemanas, que ya saben que con eso de gestionar la culpa nunca han sido muy generosos. La cuestión es la siguiente. El modelo económico alemán está roto. El país se enfrenta a una guerra económica con Estados Unidos, que ya empezó con Biden, pero que Trump ha disparado. Con un tercer año de recesión por delante, con un empobrecimiento generado de la población a causa en gran parte de su política exterior y una proletarización de una extrema derecha salvaje. ¿Qué puede hacerse desde la izquierda? Pensemos juntas, pero sobre todo hagamos juntas. Y ello quizá implique, quién sabe, mirar a Alemania para saber ver. Ningún destino inexorable ata a los pueblos de Europa al destino kamikaze que algunos de sus líderes han elegido sumirles. Más allá de la aldea gala de Berlín, que resiste, y mucho más abajo del sur de Baviera, hay otros escenarios, hay otros caminos, hay otras alternativas. El régimen de guerra que ha elegido la vieja Europa para suicidarse no puede arrastrarnos. Recuerda hoy Ángel Ferrero en El Salto que la obra de teatro de Bertolt Brecht sobre el ascenso al poder de Adolf Hitler, la resistible ascensión de Arturo Ui, es una muy buena alegoría para pensar el presente. La historia no está escrita. La ascensión de la extrema derecha no es algo inexorable, como determina Brecht en su obra. Aprendamos a ver en lugar de mirar cómo el cordero se marcha al matadero. Ver en lugar de mirar. Quédense con eso. Hoy hablamos de las elecciones en Alemania en La Base. Bienvenidas y bienvenidos. La Base. Resaca electoral alemana, vamos a analizar los resultados, vamos a ver si podemos hablar de esperanza o podemos hablar de un futuro un poco turbulento por delante para nuestros vecinos del norte. ¿Qué dicen los medios, Manu? ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a analizar la llamada, abrir una reflexión por parte de la progresía mediática en Europa y en España, no se lo pierdan. Ina, cuéntanos. Alemania va camino de convertirse a ser el primer país en ser gobernado por un exfuncionario de BlackRock. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de este perfil de nuevo canciller. ¿Quién es? ¿De dónde sale? ¿Y qué políticas va a adoptar? Madre mía, lo mejor de cada casa tienen por ahí. Hoy además vamos a contar con nuestro compañero Edu García de Descifrando la Guerra, con su análisis sobre estos resultados. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Alemania ha votado y los resultados son
digamos, el diagnóstico de los tiempos. Estas elecciones federales alemanas fueron anticipadas, por cierto, se deberían haber celebrado el 28 de septiembre de este año, pero se adelantaron por el colapso de la actual coalición gobernante alemana. Ya saben, la llamada coalición semáforo, que son los socialdemócratas del SPD, los liberales del FDP y el Partido de los Verdes. Se trata, pues, de la cuarta vez en la historia de Alemania, de la República Federal Alemana, tras la posguerra, que se adelantan unas elecciones. Desde el 70, solo ha ocurrido en el 72, en el 83 y en el 2005. Han votado casi 50 millones de alemanas y de alemanes y han participado un 82% del electorado, un 5% más que en las anteriores elecciones federales. Que la coalición semáforo, socialdemócratas, liberales y verdes, del canciller Olaf Scholz ha sido un fracaso programático, pues no es difícil de percibir. Sin ir más lejos, el SPD ha cosechado el peor resultado de su historia y los liberales han desaparecido prácticamente, han perdido casi 2/3 de su caudal electoral y quedan fuera del Parlamento. Pero antes de adelantar titulares, vamos a refrescarles quiénes se presentaban a estas elecciones y qué resultados han obtenido según lo que he contabilizado hasta ahora. Por parte de la CDU, del Partido Democristiano, teníamos a Friedrich Merz, del que luego les hablará Ina más en profundidad, ya que todo apunta a que va a ser el nuevo canciller alemán. Han obtenido 14 millones de votos, una subida moderada del 14% respecto de los anteriores comicios y por tanto han sido la opción más votada en Alemania, el 28% de los sufragios emitidos. La segunda opción más votada y la que más crece en escaños, atención, es la ultraderecha sin paliativos, Alternativa por Alemania. Su candidata, Alice Weidel, ha cosechado el 20% del voto, es decir, que más de 10 millones de personas en Alemania han votado a la extrema derecha. La subida en votos se traduce en un 114% de ascenso y eso se podría a su vez traducir también en más de 152 escaños en una Cámara que tiene un total de 630 escaños tras la última reforma electoral de Olaf Scholz, precisamente. La socialdemocracia, el SPD, estaba representada por el hasta ahora canciller alemán Olaf Scholz. Todo apunta a que Alemania va a despedir a su último canciller socialdemócrata, con todas las comillas, en mucho tiempo, ya que el bajón en votos ha sido clamoroso. Con algo más de 8 millones de votos, ha perdido más del 30% de los apoyos respecto de las elecciones anteriores. En cuanto a los verdes, ya saben, ese partido que empezó siendo Verde Esperanza en los 90 y ha terminado siendo Verde Camuflaje Militar, también ha sufrido cierto descalabro electoral, aunque no tanto. 5.700.000 votos les colocan en cuarta posición, en torno al 11%, como decimos, del sufragio, pero con una bajada del 15%, lo que conllevaría en realidad una pérdida de más de 30 escaños en el Parlamento. Y la sorpresa de la noche fue la izquierda de Die Linke, que se recuperó electoralmente con 4.300.000 votos, casi un 9% del sufragio, es decir, que puede pasar de tener 25 a más de 64 escaños. Recordemos que había encuestas que no les garantizaban ni siquiera grupo parlamentario, así que para este partido estas elecciones tienen una lectura positiva o al menos esperanzadora. Y quien está ahora mismo en la cuerda floja es el movimiento Sarah Wagenknecht, que se ha quedado, aunque todavía pueden bailar los números a lo largo del día, a 3 décimas para entrar en el Parlamento, cosechando el 4,97% del voto, casi 2,5 millones de votantes. Recordemos que este partido es una escisión de Die Linke, crítica con las posturas de este partido en cuestiones como la guerra en Ucrania, Palestina o la cuestión migratoria. De entrar Sarah Wagenknecht, es decir, si llegara a ese umbral del 5%, eso conllevaría una reconfiguración de las posibles coaliciones, así que estaremos atentas. Y el bajonazo de la noche es para los liberales, que han pasado de ser una llave para el anterior gobierno semáforo a no tener representación parlamentaria. Han perdido el 60% de los votos y apenas 2.100.000 alemanes y alemanas han elegido la opción liberal. Le llaman el efecto Ciudadanos. Así las cosas, ahora deben configurarse esas alianzas, esas coaliciones que intentan construir una muy difícil gobernabilidad en Alemania. Tenemos, como decíamos, una extrema derecha que ha capitalizado abrumadoramente el fracaso de la coalición semáforo. El consenso de guerra en Alemania, que se entregó a la causa otanista, ha sido un tiro en el pie, pues, para el propio país y para la propia coalición. El fracaso de ese orden liberal otanista alemán, de conservadores, socialdemócratas, liberales y verdes, entre otros, es en realidad el éxito de Alternativa para Alemania. Alemania tiene ahora mismo por delante unas negociaciones complejas para formar un gobierno, dado que la aritmética es endiablada, es complicada. Si ponemos las opciones más votadas
En el mapa, un 48% del país ha votado a la derecha democristiana o a la extrema derecha de AfD, especialmente en la antigua Alemania Oriental. Si la CDU, los conservadores, mantuvieran ese cordón sanitario a la extrema derecha que han prometido, Friedrich Merz, el líder de la CDU, necesitaría entonces pactar con la socialdemocracia y quizá con algún otro partido. El propio canciller Olaf Scholz, en una entrevista al semanario Der Spiegel, afirmó lo siguiente: tenemos que expulsar por fin a lo grande a quienes no tienen derecho a permanecer en Alemania. En este sentido, el gobierno alemán, formado por socialdemócratas y verdes y liberales, no ha dejado de endurecer sus políticas migratorias, llegando a reactivar los controles fronterizos en territorio Schengen. ¿Para qué quieres ultraderecha si tú ya eres de ultraderecha? Eso claro si mantienen, como decimos, esa promesa de cordón sanitario, porque Alice Weidel aprovechó anoche el discurso electoral de triunfo para cargar contra ese cordón y para ofrecerse a los democristianos para formar lo que sería una inédita coalición de gobierno. Nos recordaba Ángel Ferrero y en el Salto que ese cordón sanitario ya fue uno de los ejes del polémico discurso del vicepresidente de Estados Unidos, de J.D. Vance, la semana pasada en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde afirmó que en democracia no había lugar a los cordones sanitarios. Esa frase en realidad era un claro silbato de perro, ¿no? Una referencia explícita a ese contexto alemán y a la posibilidad de que AfD pudiera coaligarse con CDU, lo cual quizá no ocurra todavía o no ocurra a nivel federal, pero sí que podría tener importantes repercusiones en algunos Länders. Como señala también nuestra compañera corresponsal de Diario Red en Alemania, Carmela Negrete, sobre 10 socialdemócratas y democristianos juntos sumarían 328 escaños, o sea que superarían la mayoría absoluta. Otra pregunta es, ¿quién ha votado entonces a la extrema derecha alemana? Bueno, pues también nos comentaba Carmela en su pieza que el 29% de los votantes de Alternativa por Alemania son trabajadores, el 12% funcionarios y el 18% trabajadores autónomos. En una década en realidad han doblado sus apoyos, es decir, que el grueso de sus votantes son, decía Carmela, de clase trabajadora golpeada por la inflación y preocupada por el futuro del país, envuelto en una crisis que amenaza además con una grave desindustrialización. Un voto, por cierto, aquí tienen los datos, muy masculinizado, que también es un dato a tener en cuenta. En cuanto a la izquierda de Die Linke, parece haber frenado, como decíamos, su tendencia negativa gracias a una muy buena campaña de su candidata Heidi Ritschneck en redes sociales fundamentalmente y sobre todo por haberse centrado en problemas sociales, según analiza hoy todo el mundo, y por haber hecho trabajo de base en muchas zonas, sobre todo en ese bastión de Die Linke que es Berlín, tal y como ha quedado demostrado, con temas como la crisis de la vivienda en el centro de la agenda. Claro que les contábamos la semana pasada que Die Linke había sido incapaz de pronunciarse sobre la censura del gobierno alemán al acto que celebraba Francesca Albanese, relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos en Berlín. El partido ha evitado pronunciarse sobre temas que podían ser más problemáticos electoralmente, como llamar genocidio al genocidio de Israel, el envío de armas a Ucrania, y han jugado sobre seguro. Han hablado de fiscalidad, a grandes fortunas o de los problemas que sufre la juventud alemana, como por ejemplo la vivienda, porque la juventud alemana son su gran nicho de votantes, sobre todo las mujeres. En cuanto a la decisión de Die Linke, el partido de la política Sarah Wagenknecht denuncian una campaña en su contra que ha hecho que sus apoyos, que fueron mucho mayores en las elecciones regionales de algunos Länder, hayan bajado sensiblemente. Como analiza Carmela Negrete, Wagenknecht se habría alejado del electorado progresista al votar junto con la CDU y Merz a favor de una propuesta para legalizar devoluciones en caliente en la frontera. Sin embargo, su política en relación a Gaza y a la paz en Ucrania es la más consistente de los partidos que tenían posibilidad de estar representados. Así pues, volviendo a las futuribles coaliciones, entre las opciones de gobierno posibles, la más realista es la que les venimos contando, una coalición entre cristianodemócratas y socialdemócratas con Scholz o sin Scholz, porque hay quien pide su dimisión, lo que profundizaría aún más esa crisis de la socialdemocracia, ya que Merz llega dispuesto a ir a por todas. Su objetivo es mantener el freno de la deuda y también en lo internacional ir donde Ursula von der Leyen y Mark Rutte le manden básicamente para seguir la escalada bélica en Europa. El secretario general de la OTAN estaba muy contento de hecho con esta elección. Una coalición con la extrema derecha, como decíamos, no es una opción a priori y de entrada, ¿no? De entrada no. Pero no hay ni que subestimar la posible presión que se ejerza desde Estados Unidos,
Elon Musk mediante, por ejemplo, ni tampoco cómo han ido cayendo poco a poco los tabúes sobre la extrema derecha en Alemania a costa de un revisionismo histórico construido tanto por conservadores como por socialdemócratas, verdes y liberales. Aguas turbulentas en Europa, veremos quién acude en representación de Alemania este mismo domingo, ya que será entonces cuando se va a celebrar el Consejo Europeo de Emergencia que ha convocado Antonio Costa, el próximo 6 de marzo, para abordar la situación en Ucrania y la arquitectura de seguridad europea tras los movimientos del gobierno Trump. Muy de urgencia no será si lo convocan con una semana y pico de plazo, pero probablemente estén intentando a la desesperada ultimar movimientos. Como analiza Ángel Ferrero, nadie deposita por ahora demasiadas esperanzas en las posibilidades de su futuro ejecutivo, gobierne con quien gobierne. 2/3 de los votantes temen que el próximo gobierno alemán sea inestable y nadie descarta un fin anticipado de esta legislatura que está por estrenar. Ni Merz, ni Scholz, ni los verdes, ni los liberales extinguidos o casi en peligro de extinción, mucho menos la extrema derecha ciclada y apoyada hoy desde la Casa Blanca nada menos, van a hacer políticas para el bien común. Así que cabe preguntarse, pues, en esta aceleración de la destrucción económica de Alemania sumida en el régimen de guerra, qué y quién puede frenarla y revertirla. Y para eso, pues hace falta una izquierda que también aborde los problemas incómodos, la guerra, el genocidio y las interdependencias internacionales, en vez de huir de ellos. Una izquierda, decía hoy nuestra compañera Laura Arroyo en El Tablero, que realmente escape de la cárcel del mal menor y que se presente como una alternativa fuerte contra el discurso reaccionario y contra el fascismo que ya tenemos aquí y al que toca plantar cara. Gracias, compañeros. Esta que ven es la imagen en directo de lo que se conoce como la ronda de elefantes. Se trata del debate televisivo donde participan los candidatos que entran en el Parlamento alemán una vez conocidos ya los resultados. Exponen las posiciones de cada formación de cara a formar gobierno. Tendrán que hablar mucho porque será necesaria una coalición de al menos 3 partidos porque democristianos y socialdemócratas no alcanzan mayoría absoluta. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Irene? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Titular de Público. Scholz anota el peor resultado histórico y se confirma la crisis de la socialdemocracia europea. Vamos a coger brevemente, si os parece, esta derivada de las votaciones de ayer en Alemania, centrándonos en uno de los elementos de fondo de los resultados que ya estábamos analizando y que es complementario con el avance neonazi y también con la resurrección de la izquierda, especialmente en Berlín, que es el hundimiento del espacio político del socialliberalismo, más que de la socialdemocracia, si hablamos con propiedad, con, insistimos, el peor resultado histórico del hasta ahora partido gobernante, el mítico SPD, y la desaparición parlamentaria del también hasta ahora gobernante Partido Liberal, el Ciudadanos Bürger alemán. Los resultados de anoche, sumados a los ocurridos recientemente en otros países como Estados Unidos o como Argentina, hacen crecer en mucha gente, lógicamente, la conciencia de que los autodenominados progresismos no tienen gran cosa que ofrecer. La promesa de un capitalismo amable que funcionó ideológica y electoralmente durante algunas décadas se ha agotado históricamente. Máxime cuando el capitalismo ha entrado en una fase brutal y muy genocida. Y hoy abundan en la progresía mediática europea los análisis centrados en esa dimensión concreta de los resultados. El derrumbe de los suyos, de la progresía de extremo centro, y tiene mucho sentido porque ahí seguramente está la clave de casi todo. La progresía española ya ha visto pelar las barbas de su vecino y parece que la imagen no les gusta mucho, ¿no? La imagen del SPD así lampiño es inquietante, habrá que hacer algo, pero con la calma. El País, el SPD, sacó el peor resultado de su historia, 16%, y será, dice el periódico del Grupo Prisa, la tercera fuerza por detrás de los ultras. Es urgente abrir una reflexión sobre sus errores y titubeos, así como las dificultades de esta familia política en Alemania y en toda Europa para responder al giro conservador y a los motivos, dice el País, que llevan a una parte creciente de nuestras sociedades a elegir opciones de extrema derecha que amenazan las democracias liberales. Así que la progresía mediática llama en 2025 con los nuevos fascistas gobernando en Estados Unidos, en Italia, en Hungría, siendo primera fuerza en Francia, en Austria, en Bélgica, segunda en Alemania, a abrir una reflexión sobre los errores de la familia socialdemócrata. Cuando estemos todos y todas frente al pelotón de fusilamiento, el País ya sí eso sacará su editorial con su reflexión ya finalizada.
En fin, podríamos decir que nunca es tarde si la dicha es buena. El problema es que, además de tarde, me temo que la dicha no es del todo buena, o al menos esa es la sensación que me daba a mí hoy cuando leí algunas cosas que os traigo. Por ejemplo, entro esta mañana al País, ¿no? a ver si la enésima hostia electoral que ha dado la ultraderecha les ha despertado del sueño de los justos, y me encuentro esto. Primera noticia de portada esta mañana con la que el País enmarcaba los resultados. Decía, el conservador Merz podrá formar una coalición en Alemania solo con los socialdemócratas. Podrá gobernar de nuevo la gran coalición bipartidista. Bueno, pues entonces salieron bien las elecciones, ¿no? Claro, es que es como... Bueno, habrá que abrir una reflexión en algún momento, pero por lo pronto vamos a seguir más o menos igual, unos añitos más, que alivio, así que, bueno, menos mal, y después pues ya lo vamos manejando, ¿no? Si esto, en vez del País, fuera una portada del Marca, así en plan lenguaje futbolístico, se podría traducir por patapum para arriba. El País, análisis de las elecciones alemanas, patapum para arriba, y ya cuando caiga el balón al campo dentro de otros 4 años, pues lo vamos viendo, ¿no? Un titular y una forma de enmarcar los resultados que, creo yo, condensa en pocas palabras la necedad malmenorista y una lógica de huida hacia adelante incompatible con la supuesta reflexión a la que nos convoca esta progresía mediática. La patada a la lata hacia adelante, ya veremos, es uno de los síntomas de qué poca reflexión cabe esperar de este sector político-mediático europeo, pero no es el único síntoma. Os sigo leyendo El País, otra pieza destacada en portada con análisis sobre los resultados. Doble mensaje para Europa. Se titula, y bastan las 2 primeras frases para abandonar toda esperanza. Las elecciones alemanas con más participación electoral desde la reunificación del país en 1990 dejan, dice El País, un doble mensaje para Europa. Por un lado, la racionalidad política se impondrá con la unión de las fuerzas más moderadas, previsiblemente democristianos y socialdemócratas, frente a los cada vez más pujantes extremos. Vivimos en una época marcada por la presencia de una derecha radical frente a una izquierda moderada, no, moderadísima, y en algunos lugares como Italia y Europa del Este prácticamente pues es que inexistente. Pero El País caracteriza ese escenario como uno en el que hay pujantes extremos y dice que es una gran noticia que los extremos queden fuera frente a la racionalidad política. Alternativa para Alemania y Die Linke, esos indeseables y sobre todo equiparables extremos. Unos quieren bajar los alquileres y los otros prefieren una sociedad basada en la idea hitleriana de la pobreza étnica, y ambas cosas están fatal, centro-centrado, ni nazis ni regular el mercado. Y por curiosidad, ¿cuál es el segundo mensaje para Europa que mandan las elecciones alemanas, según El País? Curiosidad, os leo. Por otro lado, dice El País, la tolerancia hacia ideas consideradas peligrosas hasta hace muy pocos años ha encumbrado a Alternativa para Alemania, un partido que defiende principios políticos similares con envoltorio diferente a los que quebraron el continente con 2 guerras mundiales. La tolerancia hacia las ideas de la ultraderecha ha encumbrado a AfD, dice El País. Pues por ahí sí va un poco mejor la reflexión. ¿Y qué ha provocado esa tolerancia? ¿Qué y quién ha provocado esa tolerancia, esa normalización y, por lo tanto, victoria ideológica de los nuevos nazis que, según entiende El País, ha encumbrado a AfD? Ahí es donde se debería dirigir la reflexión, efectivamente, y el propio diario El País, fijaos, que ofrece hoy una pista sobre uno de los temas en liza. Dice, el debate sobre la inmigración que impulsa a la extrema derecha se ha hecho ineludible y ha disparado una carrera para endurecer las leyes que le favorece. La carrera por ver quién es más racista y quién hace leyes más duras contra las personas migrantes favorece a la derecha, dice El País. Pues menos mal que la familia socialdemócrata no ha participado en esa carrera, ¿verdad? Alemania. Scholz promete más deportaciones tras visitar escena de apuñalamiento masivo. El canciller alemán Olaf Scholz prometió este lunes 26 de agosto aumentar las deportaciones y reducir la inmigración irregular. Vamos, que la progresía alemana no es ya que haya participado en la carrera legislativa y discursiva contra las personas migrantes, que según El País favorece a la ultraderecha, es que están en el podium de esa carrera. Por no hablar de quién ha jugado también a alimentar el militarismo y el sionismo, que es la expresión más brutal del racismo, la islamofobia, el supremacismo blanco en lo que va del siglo XXI.
Pero bueno, compañeras, eso es Alemania. En España, por suerte, estamos salvados de esta peligrosa dinámica que favorece a la ultraderecha gracias al perro, el símbolo mundial del antifascismo, ¿verdad, Manu? Abril del 24. El PSOE y el PP votan en Estrasburgo a favor del pacto migratorio que recoge buena parte de las demandas de la extrema derecha. Radio y Televisión Española, agosto 2024. Sánchez defiende en Senegal la expulsión de inmigrantes irregulares para desincentivar a las mafias. La Razón, noviembre 2024. Sánchez autoriza votar a los candidatos de Orbán y Meloni a cambio de Rivera. Contactará con ambos y acepta gobernar con Vox en Europa. Pues qué mal la tolerancia hacia ideas consideradas peligrosas hasta hace muy pocos años que ha encumbrado a AfD, ¿no? Fatal, ¿verdad? Muy mal. No sabemos por qué se han normalizado estas ideas. Habrá que abrir una reflexión, pero no disparen al pianista, por favor, ni al mensajero, que son los medios de comunicación y que no han tenido ningún papel en esa normalización, ni tampoco disparen, por favor, a la familia socialdemócrata, que si por algo se caracteriza es por ser el dique de contención y contrapunto ideológico a la ultraderecha. Habrá que buscar en otros lugares para explicar por qué, según El País, en el Parlamento Europeo la fotografía es clara. Alrededor del 25% de los eurodiputados defienden postulados contrarios a los que inspiraron la creación de la Unión Europea. El País se refiere a los eurodiputados pertenecientes a grupos netamente de ultraderecha, por eso dice lo del 25%. Pero para entender el porqué de esa fotografía del mapa político en Europa, quizá habría que empezar cuestionando esa cifra. ¿Seguro que quienes están defendiendo esos postulados son solo ese 25% de los eurodiputados? ¿Son solo el 20% de diputados de AfD en el Parlamento alemán? Ahí les dejamos la pregunta por si en El País quieren abrir una reflexión. Muchas gracias, Manu. Und es geht vor allem darum, so schnell wie möglich eine handlungsfähige Regierung in Deutschland wieder zu schaffen, mit einer guten parlamentarischen Mehrheit. Denn, liebe Freundinnen und Freunde, die Welt da draußen wartet nicht auf uns. Und sie wartet auch nicht auf langatmige Koalitionsgespräche und Verhandlungen. Vamos con este señor, ¿no? ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, ya sabemos el más que probable nombre del próximo canciller de Alemania, Friedrich Merz, de la Unión Democrática Cristiana, oficialmente uno de los políticos más ricos del país, cuyo camino al Bundestag estuvo marcado por una breve colaboración y una larga rivalidad con Angela Merkel, un retiro político voluntario de varios años que pasó exitosamente para él y para el capital estadounidense en el sector privado, no en cualquier empresa, ahora les contaré, y un regreso a la política hace tan solo unos años como líder de la CDU. Ahora tiene una lista de tareas hercúleas por delante, como apuntaba Ferrero en El Salto. Tendrá que formar una coalición con la que gobernar en un contexto internacional bastante incierto y con 2/3 de los votantes temiendo que el gobierno, sea cual sea la coalición, pues vaya a ser inestable. De todas maneras, Merz calcula tenerlo, todo finiquitado antes de Pascua. Así es, cuando Merz sea elegido canciller, Alemania se convertirá en el primer país gobernado por un ex directivo de BlackRock, como os dije. Después de dejar la política en 2009, tras haber sido marginado por Angela Merkel, Merz se pasó al sector privado. Trabajó como asesor para la empresa estadounidense de derecho internacional Mayer Brown, un peso pesado en la industria con una facturación anual de miles de millones de dólares. El periodista Thomas Fasi cita en su artículo dedicado a Merz al autor del libro BlackRock Alemania, Werner Rugemer, que afirma que en Mayer Brown Merz ayudó a facilitar diversos acuerdos muy beneficiosos para el capital estadounidense en Alemania. Como resultado, miles de empresas fueron puestas a la venta y sometidas a una reestructuración que implicó recortes de puestos de trabajo y congelamientos salariales. Friedrich Merz, nada sorprendentemente, tiene un enfoque abiertamente neoliberal en lo económico. Su libro, que publicó en 2008, se titula Atrévete con más capitalismo. Ya nos podemos ir haciendo una idea de qué va y de que no se refiere precisamente al capitalismo de la edad dorada, donde los trabajadores iban mejorando paulatinamente sus condiciones laborales. Bastante sugerente el título, así es, y los consejos acorde al mismo. Aboga por reducir la burocracia, es decir, despidos de funcionarios públicos, bajar los impuestos a las empresas y recortar las ayudas sociales. Total que luego de asesorar a Mayer Brown, BlackRock llamó
llamó a la puerta de Merz y bueno, no le pudo decir que no. Bajo su liderazgo en Alemania entre 2016 y 2020, el fondo de inversión se convirtió en uno de los mayores accionistas no alemanes de muchas de las empresas más importantes del país: Deutsche Bank, BMW, Siemens, Volkswagen, etcétera, etcétera. En el año 2018 se vio obligado a revelar sus ganancias anuales y se descubrió que ingresaba una fortuna de alrededor de 1 millón de euros al año. Nada mal para alguien que se describió a sí mismo en una charla organizada por Bild como clase media alta. Una clase media alta con un contacto con la realidad extraviado, ¿no? Al parecer. Cuando le hicieron ver que no era clase media alta ni de lejos, sobre todo en lo referente a la parte media del asunto, dijo que para él lo de ser de clase media no tenía que ver con lo económico, que era más bien un enfoque de vida, algo más del ámbito de los valores, que la disciplina, que la decencia, que el trabajo duro, bla, 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 bla. Ya con eso, bueno, pues puedes identificarte con clase media, incluso si ingresas un modesto 1 millón de euros anuales y tienes 2 jets privados, como es el caso de Merz, precisamente. Un poquito más y se inscribe directamente en la working class, ahí en la clase trabajadora, teniendo en cuenta todo eso del esfuerzo, la ética profesional, esas paridas que suelen vender los multimillonarios para que el resto nos dediquemos a trabajar por ellos. Total, que con esta empanada argumental no sorprende que su filosofía política esté profundamente arraigada en el neoliberalismo, en la desregularización y en la privatización de todo lo que le quede a mano. Con este historial en el sector privado se puede dar por hecho que su desempeño en el cargo tendrá, entre otras prioridades, la de incrustar los intereses corporativos en la política gubernamental, soluciones privadas para los problemas públicos, privatización de los sistemas de bienestar social, mejor que te pague las pensiones BlackRock, desregulación de leyes laborales, desprotección de los trabajadores, facilitación de despidos, poner los intereses de los grandes capitales por encima de todo lo demás. Un detalle nada menor sobre el que llama la atención Werner Rugemer en su libro es que bajo el liderazgo de Merz, la Unión Democrática Cristiana recibió millones de euros en donaciones de campaña de los mismos intereses empresariales a los que Merz representó durante su trabajo en el sector privado, más que cualquier otro partido. Entonces, Friedrich Merz, como canciller alemán, es literalmente un zorro a cargo del gallinero, dice Rugemer, lo que vendría a ser una curiosa forma de puerta giratoria, pero al revés. En este caso no son las grandes empresas las que meten en sus consejos de administración a expresidentes o exministros, sino las empresas las que consiguen meter a uno de sus empleados en lo más alto de la administración del Estado. Antes de comentar su enfoque en el plano internacional, la visión de la estructura de la seguridad europea y demás, un par de tracitos más del personaje necesarios para completarle el perfil a este señor. En 1997, cuando tenía 42 años, Friedrich Merz votó en contra de criminalizar la violación dentro del matrimonio. Por el contrario, sí que está a favor de criminalizar el aborto también. Como comprenderéis, no cuenta con demasiadas votantes entre las mujeres, por lo que sea. En 2023 llegó a decir que designar a las mujeres para puestos ministeriales no sería de gran utilidad porque ellas no tienen tanta seguridad en sí mismas como los hombres. Pocas de ellas tendrán el atrevimiento de soltar semejante barbaridad. Esa gilipollez de repente es cosa suya, así que hay razón, no le falta. No le falta razón. Y antes de terminar, falta toda la cuestión de la política exterior. Supongo que no les sorprenderé si digo que se trata de un atlantista acérrimo y un firme creyente del papel de Estados Unidos como garante del orden mundial basado en reglas, signifique lo que signifique esto, reglas que aplican solo para los demás, como sabemos, pero bueno, ese es otro tema. Merz pidió la cancelación del proyecto Nord Stream 2 antes de que esto se convirtiera en tendencia, antes de la escalada entre Rusia y Ucrania que llevó al inicio de la invasión hace justito 3 años. Así que el mayor sabotaje de infraestructura en suelo europeo, la voladura del Nord Stream, lo recibió pues con la misma comprensión que Olaf Scholz en su momento, pese a que se trató de un ataque directo contra su propio país y sus intereses y uno de los factores de su cada vez más notoria desindustrialización. Obviamente es bastante halcón. Aboga por aumentar el presupuesto bélico de Alemania, algo aplaudido por sus compis en el complejo industrial militar del país, claro. Ahora bien, frente a un aparente cambio de postura de Estados Unidos con respecto a la guerra en Ucrania y el papel de Europa,
pues bueno, él ha soltado unas cuantas declaraciones hablando de la necesidad de una mayor independencia europea de Washington. Sí, de hecho dijo que su prioridad en el cargo sería la soberanía europea frente a Estados Unidos, porque Rusia y la nueva administración de Estados Unidos se están uniendo a espaldas de Ucrania y también a espaldas de Europa. Nunca pensé que diría algo así, pero tenemos que lograr paso a paso una independencia. Hasta llegó a plantear la creación de una alianza militar europea alternativa a la OTAN. Europa tiene que participar en el tablero, tenemos que estar sentados en la mesa y defender nuestros intereses frente a Rusia, frente a China y, si hace falta, frente a Estados Unidos. Un discurso sorprendente para venir de quien viene y un proyecto, el de la independencia europea, tanto a nivel de defensa como de política exterior, que ya debería de haberse impulsado hace años, de no ser porque partidos como el suyo han estado gobernando la Unión Europea durante todo este tiempo. Sin embargo, bueno, aún no ha aclarado cómo va a lograr todo eso, toda esa soberanía e independencia de Estados Unidos con las 40 bases militares estadounidenses y decenas de miles de soldados de ese país alojados en Alemania. Asumimos que ya le estará buscando alguna solución al asunto y apostamos a que esa solución no pasará por cerrar bases ni por expulsar a las tropas de suelo alemán. No parece, no. Muchas gracias, Ina. ¿No? Ellas aparecen identificadas como mujeres jóvenes en perfiles que son falsos, lo estamos viendo en pantalla, que publican mensajes de apoyo a la AfD, también a los líderes de este partido político, pero insistimos, no son personas reales, son personajes ficticios creados con inteligencia artificial. Como decía, esa investigación de los verificadores alemanes ha consistido en saber, pues, cómo se comportaban y cuáles eran sus objetivos. Por ejemplo, decían que suelen encarnar pues ese estilo de belleza clásico, ¿no? Decían, encarnan los ideales clásicos de belleza, precisamente ¿para qué? Para atraer el voto de hombres jóvenes hacia la AfD. Pues hoy contamos con nosotros aquí en la base con nuestro compañero de Descifrando la Guerra, Eduardo García. Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Bueno, pues esperando a escuchar tu análisis, ¿cómo planteas el futuro de Alemania después de estos resultados? Bueno, muy complejo. Primero, en términos de aritmética electoral, pues a pesar de que esa caída por la mínima del movimiento Sarah Wagenknecht hace que llueva un poquito menos para la CDU, porque simplifica relativamente las necesidades que va a tener el partido democristiano alemán para formar gobierno, igualmente se antoja bastante difícil, sobre todo porque ahora parece que Merz quiere congeniar, quiere hacer compatibles dos posturas que ciertamente son difícilmente compatibles. Por un lado, lo escuchábamos ayer en ese discurso, hay que decir que sorprendente, con respecto a Estados Unidos, hablando de que Alemania y los países europeos debían ganar autonomía con respecto a Estados Unidos y Rusia. Algo que, por cierto, contradice con la línea histórica de la CDU y con lo que él mismo había defendido hasta antes de ayer. Entonces vamos a ver primero si eso termina siendo cierto o no, pero vamos a darle un pequeño voto de confianza, vamos a entender que a lo mejor Friedrich Merz sí quiere hacer pues una política exterior que aumente la autonomía estratégica de Alemania y de los países europeos respecto a Estados Unidos. Bueno, pues eso ya de entrada dificulta enormemente la posibilidad de un acuerdo con los verdes, en caso de que necesite efectivamente sumar a esa gran coalición nuevamente a los verdes, que sabemos que es uno de los principales partidos del esquema mental otanista, no en Alemania, sino en todo el continente europeo. Más allá de eso, pues realmente hay que decir que estas elecciones alemanas nos dejan bastantes titulares. Por supuesto, el titular principal es ese auge de la ultraderecha, ese auge de Alternativa por Alemania, duplicando resultados, pero hay otras muchas lecturas. El resultado del Partido Socialdemócrata es el peor de toda su historia, y yo creo que una de las tendencias más significativas del siglo XXI en Europa es el declive sistemático de los partidos socialdemócratas, pero no solo de los partidos, no como estructura partidaria, sino del relato socialdemócrata. Se agota totalmente, porque se agotan las condiciones económicas, se agotaron ya hace un tiempo las condiciones económicas del pacto que la socialdemocracia le había ofrecido históricamente a la clase obrera. Es un pacto que ya no rige, porque primero las condiciones económicas ya no existen y segundo, los propios partidos socialdemócratas ya no están dispuestos a ofrecer esas condiciones a la clase trabajadora. Se rompe también porque los consensos de política exterior de la socialdemocracia europea también se vienen abajo, con un Estados Unidos en un contexto de declive imperial que aumenta su agresividad y su
su violencia relativa con los aliados, entre otros, y fundamentalmente, de hecho, con los países europeos, ¿no? Entonces es como que se caen todos los marcos dentro de los cuales la socialdemocracia había logrado ser en algún momento de la historia y durante bastante tiempo la fuerza hegemónica en buena parte de los países europeos, y no es capaz de reencontrarse, porque, a ver, hay que decirlo, es decir, es muy difícil que la socialdemocracia se reconfigure, vuelva a tomar posiciones cuando la materialidad de su existencia, la materialidad del pacto social, del contrato social socialdemócrata, pues simple y llanamente no existe. Por eso están en prácticamente todos los procesos electorales en Europa viviendo crisis internas. Luego hay otros titulares, a mí me llama mucho la atención. Primero, que la CDU, los democristianos alemanes, pues están celebrando algo que, bueno, de acuerdo, eres primera fuerza, de acuerdo, Friedrich Merz, salvo colapso de las negociaciones, va a ser el canciller, pero hombre, creces 4 puntos en un contexto en el que la socialdemocracia cae 10, tiene el peor resultado de su historia, el resto de miembros del gobierno alemán de la coalición semáforo se hunden, los liberales pierden 2/3 de su electorado respecto a la última elección, los verdes pierden también voto, y tú lo que haces es crecer 4 puntos, en un resultado, por cierto, que es peor que los que sacaba históricamente la CDU bajo el liderazgo de Angela Merkel. Eso es una lectura que también hay que poner encima de la mesa. Y por último, la lectura de lo de Die Linke. Hay que decir que esto ha sido una sorpresa, es decir, antes de la campaña electoral pues estábamos hablando de que ciertamente la izquierda socialdemócrata o la nueva izquierda alemana representada por Die Linke estaba en una crisis interna total y tenía pocas expectativas. Han hecho una buena campaña, han hecho una fantástica campaña y fantástico trabajo en términos de comunicación digital. Y más allá de la lectura que hagamos particular de Die Linke, que creo que hay que recordar que es un partido que ha defendido al eje sionista en un contexto de genocidio en Gaza, que es un partido de izquierda pues socialdemócrata, es decir, ocupa los espacios que históricamente había ocupado los que hoy se llaman socialdemócratas, refleja un giro identitario que me parece interesante entre la juventud europea y que lo estamos viendo también en otros países y que lo pudimos observar también en el proceso electoral francés. Como, pues sí, por supuesto, la nota negativa, yo creo que aquí a nadie le va a sorprender, es que la ultraderecha se consolida en muchos países como la primera o la segunda fuerza entre la juventud europea, sobre todo cuando uno hace la separación por géneros. Pero al mismo tiempo se observa cómo la izquierda, percibida por el electorado como el partido más a la izquierda del ecosistema político alemán, lo mismo con la izquierda francesa y con otras izquierdas en Europa, también adquiere un grado importante de representatividad, lo cual nos habla a las claras, y esto deberían leerlo las izquierdas y las socialdemocracias en Europa, creo yo, de que desde luego lo único que no está pidiendo la juventud europea es continuidad política y statu quo. Está pidiendo cambios, y si la izquierda no le ofrece a la juventud europea los cambios, no le ofrece las transformaciones profundas que está exigiendo, pues contribuye a que la ultraderecha crezca, además en un entorno de violencia, de caos internacional y de reestructuración de los consensos europeos, donde la ultraderecha europea, pues evidentemente, tiene capacidades para crecer, como hemos visto en Alemania. Por cierto, la caída de los liberales y sobre todo el bluff absoluto que ha supuesto la candidatura de Sarah Wagenknecht, la candidatura en cierta medida rojiparda, no deja de llamar la atención. ¿Quién iba a decir que si una candidata que se vendía como de izquierdas terminaba asumiendo los marcos narrativos de la ultraderecha, pues iba a perder su capacidad de crecimiento electoral? A mí no me sorprende, desde luego. Pues muchísimas gracias, Edu, por tu análisis. Un abrazo. Gracias, chicos. Y llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en sus pantallas. Les vamos a dejar con un tema de punk alemán muy para la ocasión. El grupo es Loika Emi y la canción es Good Night, White Pride. Nos vemos mañana.